Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a ver el periodo medio de maduración de una empresa comercial y a partir de unos datos que nos dan vamos a calcular los plazos ideales que debería tener esa empresa. Pues bien, estos son los datos que tenemos. Aquí nos hablan de una empresa en la cual nos dan estos datos ideales del sector que deberían de ser de almacenamiento de existencias comerciales 15 días. Esto es lo que llamamos el periodo de almacenamiento. Le ponemos un asterisco cuando indicamos que es un dato ideal objetivo. El cobro a clientes debería ser de 30 días, según los datos del sector de similares características, y el pago a proveedores debería ser de 45 días. Y luego tenemos los datos reales de la empresa, es decir, los saldos medios de su balance de sus masas de activo y pasivo corriente. De existencias tenemos que son 3.000 euros, clientes 9.300 y proveedores 4.800 euros. Y otros datos que nos dan de la cuenta de pérdidas y ganancias son los siguientes. Tenemos un coste de ventas de 60.000 euros, unas ventas de 78.000 euros y compras de 40.000 euros. Lo que nos piden es comparar las necesidades de fondo de rotación necesario existente con las necesidades previstas y para ello deberemos de comparar el capital circulante necesario con el capital circulante óptimo de acuerdo con las rotaciones y plazos medios del sector. La duración del ejercicio económico son 360 días y se estima que la tesorería generada por la empresa es suficiente para satisfacer las necesidades de pagos del pasivo corriente. Pues bien, vamos a ver cómo sería la solución. Deberemos de hacer una tabla de este tipo en la cual en primer lugar vamos a calcular las denominadas rotaciones óptimas. ¿Cómo calculamos esas rotaciones óptimas? Bueno, pues las calculamos dividiendo los días del año, que en este caso nos dicen que consideramos el año comercial 360 días, y dividimos en cada caso esos 360 días entre los periodos óptimos, que en este caso son periodo de almacenamiento, periodo de cobro y periodo de pago. Los periodos óptimos es lo primero que nos daba el enunciado, estos plazos o periodos óptimos o subperiodos que se llaman también, que hemos visto antes. Y esto se realiza así, ya que sabemos que las rotaciones, en realidad, la fórmula para calcularla consiste en dividir 360 entre los plazos. Por lo tanto, calculando o haciendo esos cálculos, tendríamos como rotación de productos terminados, ya que es una empresa comercial y no tenemos ni materias primas ni productos en curso, simplemente dividimos 360 entre los 15 días, que es el periodo de almacén óptimo, y eso nos da 24 veces, que sería la rotación óptima de esos productos terminados. En los clientes tendremos que calcular la rotación de los clientes óptima, que sería dividir 360 entre ese periodo de cobro óptimo de 30 días, y eso nos da 12 veces. Y en cuanto a rotación de proveedores, dividimos 360 entre ese periodo de pago óptimo a los proveedores de 45 días, y eso nos da una rotación óptima de 8 veces. Bien, una vez que tenemos esas rotaciones óptimas, podremos calcular los saldos medios ideales u óptimos, que sería o consiste en dividir, como vemos, ese concepto de flujo entre la rotación, ese concepto de actividad o flujo entre la rotación. Bien, entonces lo que hacemos es, como decimos, calcular esos saldos medios ideales, que eso se calcula a partir de la fórmula de rotación. Sabemos, como hemos dicho antes, que la rotación es un concepto de flujo entre un concepto de fondo, es decir, entre esos saldos medios de balance. Por lo tanto, de esta expresión extraemos que esos saldos medios óptimos que debería tener esa empresa los podremos calcular dividiendo esos conceptos de flujo óptimos que ya tenemos entre la rotación. Bien, los conceptos de flujo que tenemos son los que nos da la empresa, los que tiene la empresa, es decir, este coste de ventas, estas ventas y estas compras. Por lo tanto, teniendo esos datos, ya podemos calcular esos saldos medios que deberíamos tener ideales, dividiendo, como decimos, los saldos reales de la empresa, ese concepto de flujo, entre esas rotaciones ideales. Y de esta forma calcularíamos esos saldos medios ideales que debería tener esa empresa en su balance
partiendo de esas rotaciones óptimas que hemos calculado previamente. Pues bien, en el caso de los productos terminados, esto nos da que deberíamos tener un saldo medio ideal de producto terminado de 2.500. Simplemente lo hacemos, lo repetimos, dividiendo ese concepto de flujo, es decir, ese coste de ventas que tiene la empresa, entre esa rotación ideal que hemos calculado previamente. Y eso nos da un saldo medio de 2.500 euros. En cuanto a los clientes, lo que hacemos es dividir estas 78.000, que eran las ventas reales de la empresa, pero solo dividimos entre esa rotación óptima. Y de ahí extraemos ese saldo medio que deberíamos tener de 6.500 euros, ¿no? Partiendo de esas ventas de la empresa entre esa rotación ideal que deberíamos de tener, el número de veces que deberíamos de rotar los clientes, ¿no? Lo hemos calculado a partir de esos plazos objetivos. Y luego calculamos ese saldo de proveedores ideal u óptimo, dividiendo también las 40.000, que esas 40.000 eran las compras reales de la empresa, entre esa rotación de proveedores óptima o ideal, ¿no? Y así tenemos esos saldos medios ideales. Ahora, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, pues como tenemos los saldos reales que nos daba el enunciado de estas partidas, tanto de activo corriente como pasivo corriente, simplemente comparamos esos saldos ideales que hemos extraído a partir de las rotaciones ideales, los comparamos con los saldos que tiene la empresa. Y esto simplemente por diferencia, pues vemos si tenemos más o menos que lo que deberíamos de tener para conseguir cumplir con esos plazos ideales u objetivos. Entonces vemos que en cuanto a los productos terminados, bueno, pues tenemos más existencias de las que deberíamos de tener. En cuanto a saldo medio de clientes, también tenemos más de lo que deberíamos tener. Y en cuanto a los proveedores, bueno, pues vemos que tenemos menos saldo de proveedores, aunque en este caso va a ser algo negativo, como veremos después. Aquí vemos que el saldo medio de proveedores que tenemos es menor que el saldo ideal que deberíamos de tener, pero vamos a ir un poquito más allá y entonces ahora lo que vamos a hacer es comparar o calcular, mejor dicho, los plazos ideales, compararlos con los plazos reales que tenemos. Bien, ¿cómo calculamos los plazos reales en días que tiene esta empresa? Bueno, pues lo hemos visto antes. Sabemos que los plazos en días consiste simplemente en dividir 360 entre la rotación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dividir 360 entre las rotaciones de esta empresa. Pero vamos a dividirlo no entre la rotación ideal que teníamos aquí, sino entre la rotación real, porque lo que vamos a calcular son los plazos reales, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos en el caso de la rotación de productos terminados es dividir 360, repito, entre las rotaciones reales. Las rotaciones reales las habíamos calculado antes, ¿no? Las rotaciones reales que tenemos, que tiene esta empresa, las tenemos aquí en esta columna, las hemos calculado previamente. Las rotaciones reales serán dividir ese concepto de conceptos de flujo entre el concepto de fondo, ¿no? El concepto de flujo entre el concepto de fondo, y de ahí calculamos las rotaciones reales. Pero estos son datos reales de la empresa, es decir, el coste de ventas era real y el saldo de existencias era real. De esta forma puedo calcular las rotaciones reales de esta empresa. De la misma forma que puedo calcular la rotación real de clientes, no la ideal que hemos calculado antes, sino la real, simplemente dividiendo ese concepto de flujo entre ese concepto de fondo. Pero aquí ahora estamos hablando de datos reales. El concepto de flujo de ventas real, 78.000, entre ese concepto de fondo de clientes, el saldo medio, lo llamamos concepto de fondo porque es lo que queda al final en el balance, ese saldo medio de clientes real que tenía la empresa, ¿no? Y de la misma forma puedo calcular la rotación real de proveedores, que simplemente dividiendo el concepto de flujo de compras entre el concepto de proveedores real.
Bueno, una vez que tengo estas rotaciones reales, ya puedo calcular los plazos reales en días, ¿no? Que simplemente, como sabemos, los plazos en días los puedo calcular dividiendo 360, pero en este caso entre las rotaciones reales, ¿no? Se puede hacer tanto en términos ideales o objetivo como en términos reales. Ahora estoy calculando los plazos reales de esta empresa en días, que simplemente consiste en dividir, como decimos, esos días, que en este caso son los 360 que nos decían el año comercial, lo divido entre esa rotación real que tengo aquí. Y eso me da los plazos reales en día que tiene esta empresa. Es decir, el periodo de almacenamiento real de esta empresa son 18 días, el periodo de clientes, lo que tarda en cobrar a sus clientes, esta empresa realmente son 43 días y lo que tarda en pagar a sus proveedores son 43 días. Teniendo estos datos ya podemos calcular en una empresa comercial lo que llamamos el periodo medio de maduración económico y el periodo medio de maduración financiero. En una empresa comercial, como tenemos solo 3 subperiodos, el periodo de maduración económico simplemente consiste en sumar ese periodo de almacenamiento más el periodo de cobro. Eso es el periodo de maduración económico de esta empresa, que son 61 días. Si nos piden el periodo medio de maduración financiero, simplemente lo que hacemos al periodo medio de maduración económico le restamos el plazo de pago a proveedores, o bien lo que hago es sumar el periodo de almacenamiento más periodo de cobro menos periodo de pago. Entonces esta empresa, como plazos reales, tenemos que el periodo medio de maduración económico, lo que tarda en recuperar una unidad invertida sin tener en cuenta el pago a proveedores, son 61 días. Pero si nos piden el financiero, simplemente, como decimos, restamos, en este caso no es sumar, sino restar, porque eso actúa en sentido contrario, restamos lo que tardamos en pagar a los proveedores. Y esto me da un periodo medio de maduración financiero de 18 días. Ahora bien, como tenía esos plazos ideales que nos daba el enunciado, los plazos ideales u objetivos del sector, lo que puedo hacer ahora, de la misma forma que hemos comparado antes esos saldos medios, puedo comparar también los plazos, los subperiodos. Por lo tanto, como tengo esos plazos ideales, simplemente comparo. Es decir, en este caso, la rotación de existencias o de productos terminados, el plazo, mejor dicho, real era 18 días, pero me dicen que el plazo ideal debía ser 15 días, es decir, debía tener esas existencias en mi almacén por término medio durante 15 días. ¿Qué es lo que sucede? Que este dato es negativo. ¿Por qué? Porque el periodo medio es mejor cuanto menor sea, es mejor, más positivo, porque tardo menos en recuperar esa unidad invertida. Es decir, cada uno de los subperiodos tiene que ser lo menor posible. En este caso, como tengo mis existencias 3 días más de lo que debería tenerlos, lo ponemos en rojo porque es un dato negativo. En cuanto a los clientes, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que en lo que tardo en cobrar, en este caso realmente a mis clientes son 43 días y según los datos objetivos que tengo o ideales debería tardar 30 días. Por lo tanto, también vemos que es un dato negativo y además bastante más negativo que el periodo de almacenamiento. Por lo tanto, haciendo este estudio lo que podemos ver es dónde centrarnos, cuál de los subperiodos es en el que tenemos ese problema o que es más negativo para nuestro negocio. Y luego, en cuanto a rotación de proveedores, como hemos dicho antes, actúa en sentido contrario. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí estoy tardando 43 días en pagar a los proveedores y me dicen que debería tardar más. En este caso es al revés. No tiene que ser más pequeño, sino que todo lo contrario. Es decir, cuanto más tarde en pagar a los proveedores, mejor, porque como actúa en sentido negativo, restando para calcular el periodo medio de maduración financiero, pues cuanto más largo sea este periodo de pago a los proveedores, mejor o menor será el periodo medio de maduración financiero. En este caso, lo que vemos es que el periodo medio de maduración financiero real es de 18 días y el ideal debería ser de 0 días, ya que el periodo de pago a los proveedores debería ser de 45 días. En realidad es solo una diferencia de 2 días, por lo tanto, en este caso en particular, donde vemos que más habría que incidir o donde tenemos ese mayor problema es en el plazo de cobro a los clientes, que estamos tardando 13 días más en cobrar que lo que debería ser el sector en términos ideales objetivos para cumplir con
esos plazos objetivos. Y entonces deberíamos de ajustar pues esos saldos medios que tenemos entre los ideales, la diferencia entre lo ideal y lo real. Es decir, vemos que los clientes pues debería tener un menor saldo de clientes. Vemos que tenemos un saldo de 9.300, es porque estamos tardando más en cobrar. Cuanto menos saldo en mi balance tenga, pues significará que he tardado menos en cobrar. Por lo tanto, esto es lo que más deberíamos ajustar en este caso, en este ejemplo en particular, en una empresa comercial. Pues bien, este análisis es el que nos sirve para ver o analizar respecto a los plazos ideales u objetivos que nos den de un sector concreto, en qué punto o en qué partida o en cuáles de esas partidas debería incidir más para cumplir con esos datos objetivos del sector. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.